enfocar uno ahora en particular. Bien, que dice que cuando tenemos dos líneas, por ejemplo, esta L1 y esta L2, y por el dibujo aquí no se nota mucho, sobre todo con esta L2 que me estoy explicando un poco, pero ahí queda un poco mejor. Y se establece que estas dos líneas, una es paralela a la otra, ese signo de dos slash simboliza líneas paralelas. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, ocurre que tienen dos segmentos, aquí vamos a poner A, B, C, D, E. Estas líneas paralelas hacen que los segmentos correspondientes sean proporcionales, estén en la misma proporción. ¿Por qué ocurre eso? Porque al ser estas líneas paralelas, digamos que aquí tenemos un ángulo... Un momento que mi gato está moviendo el rascador. Tranquilízate, por favor. Gracias. Digamos que aquí tenemos un ángulo alfa. Aquí vamos a tener un ángulo beta, por ejemplo, y se me hizo un poco chico. Este al ser paralelo es ángulo correspondiente con este ángulo de acá, beta. Y con el tercero voy a hacer código de color mejor, no voy a ponerle una letra porque si no, no va a alcanzar, pero acá este ángulo anaranjado se repite acá. Bien, entonces, eso quiere decir que el triángulo ABC, el triángulo ADE, al tener los mismos ángulos, ¿qué cumplen entonces entre estos dos? Según lo que hablamos ayer. ¿Qué pasaba cuando dos triángulos tenían los mismos ángulos inferiores? Exacto, muy bien. Gracias, Tomás Valencia, Josué y Elena. Son semejantes. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE y por lo tanto quiere decir que el triángulo ADE es el triángulo ABC pero agrandado. Eso va a significar que, por ejemplo, el segmento AB, el segmento AD difieren solamente por un factor de multiplicación y ese factor de multiplicación va a ser el mismo que el del BC y el DE. Entonces, el largo del segmento AD va a ser alguna cantidad que le vamos a llamar K por el largo del segmento AB. Y aquí vamos a poner permiso, me voy a cruzar un momento. K va a ser factor de escala. Bien, ¿qué quiere decir? Básicamente el K es cuánto cambia el largo. Bien, entonces AD es un factor de AB. Y pues en este dibujo en particular es un poquito más de 2. Y lo mismo va a pasar con, por ejemplo, el segmento DE, que sería este de acá, que es el que está enfrente del ángulo alfa. También va a ser el mismo factor de escala por el segmento correspondiente. El segmento correspondiente a DE es, en este caso, el segmento BC. Y no sabemos cuánto es ese factor de escala, pero lo que sí podemos hacer es que lo podemos despejar de estas ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que de la primera ecuación vamos a obtener que el factor de escala K es AD dividido en AB, donde lo que hicimos fue pasar el AB dividiendo el otro lado, y de la segunda ecuación el factor de escala es DE dividido en BC. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos dos ecuaciones, dos representaciones, perdón, de K. Entonces me dicen que K es igual a esto, pero también que K es igual a esto. Bien, entonces vamos a indicar acá. K es igual a esto que está en la caja morada, y por otro lado, K es igual a esta otra cantidad de acá que vamos a poner en la caja verde. Bien, entonces, ¿cómo son estas dos cantidades? La que está dentro de la caja morada y la que está dentro de la caja verde. ¿Cómo tienen que ser? Dado que ambas son iguales acá,
No tienen mucha otra opción de ser alguna otra cosa. Bien, aquí un compañero dice proporcionales, pero ahí puede irse un poquito más allá. Bien, recuerden que hay una propiedad de los números que dice que se llama transitividad. Si k es igual a esto y k es igual a esto otro, entonces, dado que ambos son iguales acá, ¿cómo tienen que ser estos dos? No solamente proporcionales, sino que algo un poco más estricto. Ambos tienen que ser iguales, porque ambos son iguales acá, y k, el factor de escala, es el mismo en ambos casos. Entonces de ahí se llega a una formulación, a una de las muchas formulaciones que ustedes pueden tener del teorema de Tales, que dice entonces que los segmentos proporcionales o correspondientes están en la misma proporción. Bien, o sea, este largo dividido en este largo tiene que ser igual a este largo dividido en este largo. Porque los triángulos que los forman son semejantes al tener los mismos ángulos. Voy a poner entonces este detalle aquí porque así llegamos que eran semejantes, son los mismos ángulos. Perdón. Así es entonces como se ve, o una de las maneras de cómo se ve el teorema de Tales. Bien, dice que para dos triángulos semejantes, y de hecho formaliza lo que vimos el día de ayer, para dos triángulos semejantes, los segmentos correspondientes están en la misma proporción, porque el triángulo semejante a otro mantiene la forma, entonces se mantienen en las proporciones de sus lados. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo en un momento más. Les dejo eso para que copien un minuto y aprovechen de preguntar en caso de que tengan dudas. Aquí tenemos entonces dos líneas paralelas, L1 es paralelo a L2, que definen algunos segmentos interesantes. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo pequeño ABC que tiene lados 1, este cortito de acá, y los otros dos lados miden 3. AC y BC miden 3, como ven acá. Bien. Y aparte de eso, se les indica que este segmento, el segmento BD, tiene un largo de 8, entonces nos preguntan cuál es el perímetro del triángulo ADE, que es el triángulo grande de acá. Bien, entonces, pregunta para ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el perímetro de ese triángulo? Voy a anotar aquí un poco mejor la pregunta porque me quedé sin espacio, porque partí desde el final anotándola. Perímetro del triángulo ADE. Recuerden que eso es lo que queremos encontrar. Y entonces la pregunta que yo les hice, y me gustaría que ustedes respondieran, es qué es lo que necesitamos para encontrar el perímetro de ese triángulo, un triángulo ADE, que sería entonces formado por el punto A, D y E. ¿Qué dicen los vértices? Este es el vértice A, este es el D y este es el E. Y estos chicos de acá son el B y el C. Bien, ahí está la condición de que las líneas sean paralelas, el largo de algunos segmentos, y la pregunta es cuál es el perímetro del triángulo ADE. Entonces la primera pregunta que les hice es ¿qué necesitamos para encontrar el perímetro? Bien, ¿quién compañero dice sumarlo? ¿Sumar qué cosa? Porque eso es correcto, para encontrar el perímetro hay que sumar algunas cosas, pero ¿cuáles son esas cosas que hay que sumar? Eso es. ¿Y cómo las encontramos? Esa va a ser la siguiente pregunta que vamos a resolver.
Recuerden que el perímetro es, por definición, la suma de todos los lados de una figura. Bien. Entonces, en este caso, tendríamos que encontrar cuánto vale este largo de acá, DE, y cuánto vale este largo CE. Entonces aquí vamos a poner dos incógnitas. Esta la vamos a llamar X. Y la otra acá le vamos a poner Y. Bien. Entonces, ¿qué dice el teorema de Tales? El teorema de Tales dice que los segmentos correspondientes dentro de que se forman cuando dos líneas o más cruzan un par de paralelas tienen el mismo, están en la misma razón. Dicho de otra manera, aplica la semejanza de triángulos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los segmentos correspondientes? Fíjense que aquí vamos a tener algunos angulitos en color. Tenemos el de acá arriba, que se repite en ambos casos. Tenemos aquí el del vértice C, que se va a repetir acá, en el vértice E, y en el del vértice B se repite el vértice D. Entonces, lo primero que podemos decir es que el triángulo ABC es semejante, y una sola línea ondulada, en matemática representa semejante, al triángulo ADE. Fíjense que lo que hacemos es hacer coincidir los vértices y los puntos, bien, A, B, C y A, D, E. Tienen que estar en el mismo orden, bien. No es correcto decir, por ejemplo, que el triángulo ABC es semejante al triángulo AED, bien, o al DEA. Tienen que coincidir los vértices donde están los mismos ángulos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, el segmento AB, que es el que está enfrente al ángulo rosado, con respecto al segmento AD, que es el segmento que le corresponde, es proporcional a algún otro par de segmentos. Podemos decir, por ejemplo, el segmento AC, que es el que está enfrente del ángulo verde, y al que le corresponde, que sería el AE. Bien, entonces, fíjense que no se tiene que tomar la medida de este ángulo, de esta parte individualmente, sino que se toma toda la medida de esto. Bien, desde el origen acá en A. Entonces es esto, es a esto, porque este es el original y esto es todo agrandado, como esto, que es el original, es a todo esto, porque todo eso es el agrandado. Bien, no es esto, es este pedacito, como este pedacito, ese pedacito de acá. Bien, se tiene que considerar todo el triángulo. Eso nos permite entonces poner las cantidades que tenemos aquí en la figura para resolver una ecuación. Bien, y para hacer eso voy a pasar del otro lado de la pizarra, así que me voy a mover en este momento. Un error muy común es justamente dejar solamente, pensar que la proporcionalidad va del lado chico a el pedacito grande, cuando en realidad se tiene que considerar todo el pedacito. Entonces, en este caso, vamos a ver para acá, tenemos AB, que mide 1, es a AD, que es el largo de todo el lado agrandado, que es 1 más 8, es a 9, es igual a AC, que mide 3, dividido en AE, que mide 3 más Y. Sí, hay una canción para aprenderse el teorema de Tales, lo vamos a poner al final de la clase. O sea, no es para aprenderse el teorema de Tales, yo creo que... Bueno, perdón. Yo no la veo como una canción para aprenderse el teorema de Tales. Si a ustedes les funcionó, genial. Bien, después la vamos a poner. ¿Cómo se despeja el Y? En este caso tenemos que multiplicar cruzado. Vamos a tener 1 por 3 más Y es igual a 3 por 9. Se desarrolla la multiplicación acá. Multiplicación por 1 es bastante fome. 3 más Y es igual a 27. Así que Y es igual a 27 menos 3
que es igual a 24. Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera incógnita acá, que esto va a ser 24. Bien, recuerden que esto solamente es el largo del segmento CE. ¿Ok? Ya, antes de pasar al cálculo de X, y de hecho vamos a tener un par de maneras de encontrarlo, yo ya les voy a decir cuáles son, me gustaría que me hicieran preguntas sobre esto, ¿ok? Si es que tienen preguntas, háganlas en este momento. Muy bien, si aquí su compañera Carolina Espinosa, muy bien, hace justamente alusión a la canción, no debía haberlo puesto en duda a Ignacia, que es quien lo recomendaba, que claro, hay otra manera de hacerlo que en la que no se toma el largo del segmento completo, solamente se dice que S es a S, como S es a S de acá, bien, y llegan entonces al mismo resultado. Así que eso también es válido, bien, muy bien, excelente, muchas gracias Ignacio por la recomendación de la canción, por recordarla, y a Carolina por hacerme notar que claro, también se puede calcular de esa manera. En donde eso no les va a funcionar, eso no les va a funcionar si es que lo intentan hacer con esta parte de acá, ¿bien? Para esta parte de acá efectivamente tendrían que usar todo el triángulo. Por eso yo prefiero usar la parte del triángulo completo, porque si no pueden confundirse que esto, el AB es ABC, como BD es a DE, ¿bien? Pero es elección personal, casi, ¿bien? Ya, súper. Entonces tenemos que y es igual a 24. Vamos a encontrar ahora cuánto vale X. Entonces para X, lo que vamos a hacer es, no me voy a mover en este caso. Para X, lo que vamos a usar es, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer primero a ver qué dice José. AB es a AD, como AC es a AE. Así es, decimos acá. AB, ABD y ya. Era el anterior, ya. Entonces, en este caso podemos decir que el lado o el segmento AB es a BC, o sea, es esto dividido en esto, es a AD, todo eso como es a DE. Esto significa entonces que vamos a tener AB, que es 1, sobre BC, que es 3, es igual a AD, que es 1 más 8, que es 9, dividido en X. Por lo tanto, 1 por X, que es X, es igual a 3 por 9, y eso es igual a 27. Entonces, eso nos da el otro ladito de acá, en el que tenemos que X es igual a 27. Bien, perdón. Entonces, lo único que nos queda es sumar todos los lados, porque nos piden el perímetro del triángulo grande, y el perímetro va a ser AD, que es 9, más AE, que es 3 más 24, 27, más DE, que es 27, y eso va a ser entonces igual a 63 unidades. Bien, confirmo entonces si bien llegado al mismo valor. Donde lo que hicimos fue ahora solamente sumar todos los lados. Dos trucos que podrían haber usado acá. Bien, el primero es darse cuenta que el triángulo ABC es isósceles,
resultado que tiene dos lados que miden 3, entonces el triángulo ADE también tiene que ser isósceles. Y si ustedes calculaban que este era 24, por lo tanto todo este lado medía 27 y este lado tenía que medir necesariamente lo mismo. También tenía que medir 27. Y lo segundo es que si ustedes calculaban el perímetro del triángulo original y calculaban cuánto se agrandaba, en este caso se agrandaba 9, entonces el perímetro del triángulo ABC es 7, el perímetro del triángulo grande tiene que ser 9 veces eso, y 9 por 7 es efectivamente 63. Así entonces ustedes también podrían haber llegado al mismo resultado. ¿Bien? Súper. Más preguntas que tengan sobre esto, por favor, aprovechen de preguntarlas ahora. No vamos a hacer más ejercicios de este tipo, ¿bien? Lo que estamos haciendo ahora es hacer una introducción a lo que vamos a usar después. En trigonometría lo que vamos a hacer es usar una versión aplicada del teorema de Tales. ¿A qué me refiero con eso? Con una versión aplicada que no vamos a usar estas fórmulas ni vamos a tener que andar resolviendo triángulos de esta manera, sino que vamos a usar una de las conclusiones del teorema de Tales y de la semejanza de triángulos. Bien. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta que, ¿de dónde salió el 9? ¿Este 9? No, el de ¿Ese arriba. 9? Sí. Ya, este es el largo del lado AD. Y el lado AD está compuesto de dos segmentos. El segmento AB que mide 1 y el segmento BD que mide 8. Y 1 más 8 es 9. Gracias. De nada. Ya, entonces voy a volver del otro lado ya para hacer un dibujito y contarles lo último que quiero contarles antes de que comencemos a ver trigonometría como tal. Vamos a borrar esto. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, como les conté ayer, si ustedes dibujan un triángulo que tenga lados 3, 4 y 5, aquí no tengo regla, pero vamos a improvisarlo de esta manera, ustedes pueden tener la seguridad de que ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Bien, este es un triángulo rectángulo escaleno. ¿Cómo saben que este es un triángulo rectángulo? Porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 9 más 16, que eso es igual a 25, que eso es 5 al cuadrado. Entonces un triángulo que cumple el teorema de Pitágoras es un triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo recto. Hay otro triángulo que cumple con el teorema de Pitágoras, bien, y que es una ampliación de este, bien. De hecho, por lo mismo, este trío de números, 3, 4 y 5, se lo conoce como un trío pitagórico, bien, y esto puede dar origen a otros tríos pitagóricos. Por ejemplo, si es que este trío de números lo multiplicamos por 2, bien, si cada uno de estos números lo multiplicamos por 2, vamos a llegar a 6, 8 y 10, que es otro triángulo más grande, que tiene lados ahora 6, 8 y 10, y también cumplen con el teorema de Pitágoras, porque 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es 36 más 64, que eso es igual a 100. 10 al cuadrado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque se cumple, y esto es algo que observaron también en varias civilizaciones antiguas, en la antigua Grecia, que en este triángulo la razón entre los lados es constante. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner acá las letras A, B y C, y aquí también vamos a poner A, B y C. Entonces, en la razón de AB sobre AC, en este caso acá es 4 tercios, y en este caso acá AB sobre AC es 8 sextos, que si ustedes lo simplifican también va a darles 4 tercios.
Entonces, cuando se comenzó a desarrollar esta proto-trigonometría, bien, se dio el estudio de triángulos que cumplían, que sus lados, perdón, se observaba que cumplían ciertas razones constantes, bien, proporciones constantes, como está acá, bien, este triángulo, el triángulo 3, 4, 5 y el triángulo 6, 8, 10, ambos cumplen con que el cateto corto, perdón, el cateto largo dividido el cateto corto va a dar 4/3, bien. Y lo mismo ocurre no solamente con este otro triángulo, con este triángulo rectángulo isosemejante, sino que con cualquier triángulo rectángulo isosemejante. Bien, por ejemplo, vamos a ver que si ustedes tienen un triángulo rectángulo, ahora no lo vamos a definir el largo de lados, sino que tiene un ángulo de 30 grados, y su hipotenusa vale 1, el lado que está acá enfrente, este no es el ángulo de 30 grados, el ángulo de 30 grados es el otro. Y si hipotenusa vale 1, por ejemplo, este ángulo que está acá de 30 grados va a hacer que esta medida que está acá al frente de ese ángulo de 30 grados sea un medio. ¿Bien? Y eso se va a cumplir entonces para todos los triángulos rectángulos que tengan un ángulo de 30 grados, que van a ser semejantes a este, y por lo tanto el cateto que está enfrente del ángulo de 30 grados va a ser la mitad de la hipotenusa. Pero para eso entonces lo vamos a ver el día jueves. Antes de continuar, me gustaría saber si es que quedan con alguna duda, no de esto, dado que esto es una introducción a la clase del día jueves, sino que de la materia que vimos previamente durante la clase. Bien, aprovechen de preguntar. De todas maneras, mañana vamos a hacer algunos ejercicios interesantes sobre esto. Vamos a aprovechar de repasar mañana el teorema de Pitágoras y un poquito más del teorema de Tales.